Buen día a todas y todos. Bienvenidos a la plataforma de capacitación virtual Migración y Discapacidad de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nombre de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y COAMEX, les damos la más cordial bienvenida. Esta iniciativa de capacitación en línea forma parte de un proyecto impulsado por COAMEX desde el 2017 titulado Migración y Discapacidad, seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México y Centroamérica. Eh, como ya he mencionado, la Fundación Panamericana para el Desarrollo fue la instancia que hizo posible el desarrollo de este proyecto y justo PADF ha impulsado diversas acciones en la región, particularmente en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, con la implementación del proyecto regional Derechos Humanos y Democracia. Este proyecto regional tuvo distintos objetivos, pero particularmente fue el impulso de políticas públicas integrales y el fortalecimiento de redes regionales y nacionales de sociedad civil y favorecer la cooperación internacional. Además de fortalecer los sistemas y mecanismos de protección de derechos humanos de las poblaciones más vulneradas. Por ejemplo, personas en situación de migración, desplazamiento interno, niñas y niños, jóvenes, mujeres, población LGBTI y personas con discapacidad. Como parte de este proyecto regional de PADF, se propició la colaboración de 8 socios regionales y de más de 50 socios nacionales, que permitió el intercambio con actores diversos como organizaciones de la sociedad civil, dependencias estatales, dependencias de gobierno, la academia, el sector privado y organizaciones internacionales. Con esto se lograron, además de favorecer estas actividades de fortalecimiento, la orientación para el uso del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y favorecer la documentación y el desarrollo de investigaciones sobre temas relevantes o paradigmáticos en nuestra región para la atención de estos grupos prioritarios. Además de dar seguimiento a la presentación de denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos. PADF y con todos sus logros e impacto en la región han generado acciones concretas y actividades con grandes resultados y con un gran impacto. Solo me voy a permitir citar y por autorización de PADF algunas de estas iniciativas y de los mayores logros. Uno, por ejemplo, fue que a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se lograron plantear recomendaciones de política pública con base en un informe sobre desplazamiento interno en el Triángulo Norte. Con la Organización de Estados Iberoamericanos se logró trabajar con los ministerios de educación para promover la educación en base a los derechos humanos en escuelas de educación primaria. Con organizaciones mexicanas que atienden a niñas y niños y a población migrante, como por ejemplo la Organización Infancia en Común y Alianza MX, se logró crear una red regional de protección especial de niñas, niños y adolescentes migrantes o en riesgo de movilidad de México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, además de elaborar un diagnóstico regional sobre la situación de niñas y niños en contextos de la movilidad humana. Por ejemplo, también con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se realizó una investigación que permitió la elaboración de un informe sobre desplazamiento interno forzado y masivo en México en 2017 y, por ejemplo, una buena práctica que también se logró a nivel regional fue la impulsada a través de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, que permitió el empoderamiento económico de las personas de la diversidad sexual de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, mediante el impulso de políticas de inclusión y diversidad en empresas a fin de fomentar la contratación de talento diverso. Y bien, justo y lo que nos convoca es que gracias a estas conjunto de iniciativas apoyadas e impulsadas por PADF, es que COAMEX logró el impulso de una investigación sobre la situación de migrantes con y sin discapacidad y cómo es que el fenómeno de movilidad humana en sí mismo está generando condiciones de discapacidad, que es un tema que verdaderamente nos preocupa. Esta investigación permitió que COAMEX pudiera visitar varios lugares del territorio nacional mexicano, visitar la frontera sur, la frontera norte y particularmente la región central, que está especialmente olvidada, a fin de recuperar historias de vida de migrantes con y sin discapacidad y conocer los retos y desafíos que enfrentan en la ruta migratoria.
En aquel momento, como Coamex, habíamos pensado solo hacer una investigación sobre los migrantes en tránsito, pero conforme fuimos estudiando más y apropiándonos un poco del tema de la migración, nos dimos cuenta que el fenómeno era muchísimo más amplio y muchísimo más complejo. Y sobre todo, esto nos permitió identificar la falta de políticas y acciones que desde los gobiernos al no visibilizar ni integrar a esta población dentro de sus políticas. Solo a manera de contexto y para que tengamos algunos datos relevantes en el marco de esta plataforma de capacitación virtual, me gustaría darle algunos datos y algunos hallazgos que encontramos en nuestra investigación. De acuerdo con las Naciones Unidas, estamos calculando que en el año 2000 más o menos fueron 173 millones de personas en alguna condición de migración. Y si hacemos una proyectiva del crecimiento de esta población y de migrantes internacionales, estaríamos hablando que para el 2050 alrededor de 400 millones de personas estarán en esta condición. De acuerdo con el análisis de la poca información disponible, y por ejemplo, si hacemos un cruce de los datos de la OMS, la OPS, la OIM y ACNUR, todas ellas oficinas con temas específicos en las Naciones Unidas, algunos que tienen temas de salud, otros temas propiamente de migración o de refugio, nos comentan que estamos hablando que el 15% de la población en el mundo vive con alguna condición de discapacidad. Y si hablamos de que alrededor de 10 millones de personas migrantes viven con algún tipo de dificultad en sus funciones, estaríamos calculando que alrededor de 2 millones de migrantes presentan alguna discapacidad. Por ejemplo, con datos oficiales del Instituto Nacional de Migración en México, del 2002 al 2014 hubieron al menos 476 migrantes que fueron mutilados o que vivieron algún tipo de accidente en el tren conocido de la Bestia, lo que ha propiciado la generación de condiciones de discapacidad. En México, las entidades en donde han ocurrido el mayor número de accidentes ha sido particularmente Veracruz, en donde ocurren el 36% de estas incidencias. Por ejemplo, solo para dar algunos datos interesantes en otros países de la región, en Honduras, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, estamos hablando que alrededor de 250,000 hondureños han sido desplazados por los contextos de violencia y de inseguridad solo entre el 2004 y el 2018. Esto es un tema alarmante porque también de acuerdo a datos de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los motivos actuales de la migración se deben a este desplazamiento por los altos niveles de violencia la incidencia del crimen generalizado y algunas acciones como la extorsión, el reclutamiento forzado, el crimen y la violencia sexual, ¿no? Son temas que nos preocupan porque fueron dentro de nuestro estudio datos que fueron surgiendo de manera constante, particularmente con personas originarias de El Salvador y Honduras. Bueno, algo que también nos preocupa es identificar que las cifras respecto a las personas con discapacidad en el contexto de la movilidad humana son verdaderamente escasas. Por eso estudios como el que realizó Coamex nos parecieron de particular relevancia. La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido un colectivo que durante 11 años de trabajo ininterrumpido se ha posicionado para consolidar el movimiento de las personas con discapacidad en México y hoy en día con un claro compromiso con la región de Latinoamérica. Durante este trabajo, durante estos 11 años, hemos logrado articular acciones, generar alianzas y tener un nivel de incidencia en al menos 30 entidades federativas o provincias en México y hemos visitado e incidido en al menos 12 países. Para ello hemos contado con el apoyo de diferentes instancias que solo quisiera destacar como antecedente, precedente, aquellos proyectos que nos permitieron de primera instancia consolidar Coamex, este colectivo, que fue gracias al apoyo del Disability Rights Fund y, por ejemplo, en el trayecto y en la construcción de nuestro segundo informe alternativo que se entregó al Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas, contamos además con el apoyo de una entidad privada que es el banco Scotiabank, que al ver el impacto
liderato de nuestra coalición creyó y confió en nuestro trabajo para poder generar estas acciones. Y es ahí que se engarza toda esta sinergia con los trabajos que hemos realizado actualmente con la Fundación Panamericana, que nos están llevando justo a esta posibilidad de generar esta plataforma de capacitación virtual que hoy día les estamos ofreciendo a ustedes. En verdad estamos muy contentos de esta iniciativa y el que formen parte de ella. Les damos nuevamente la cordial bienvenida y les quiero compartir algunos datos importantes sobre este curso. La plataforma de capacitación en línea fue diseñada en una primera instancia como un recurso de aprendizaje autodidacta, es decir, que cada persona pueda ir desarrollando las actividades y acercándose a los documentos de consulta pues de manera un tanto autónoma. Pero justo en esta primera generación nos pareció verdaderamente importante tener un acompañamiento cercano con los estudiantes que están interesados en adentrarse en el mundo de la migración y la discapacidad. Con gran entusiasmo, hoy hemos concretado un grupo de 25 estudiantes que participarán en esta primera generación, entre ellos de varios países de la región. Voy a mencionar algunos: México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador y Uruguay. La verdad va a ser una oportunidad única porque además las personas que se han manifestado y que participarán en esta capacitación son gente muy capaz que o se desarrolla en el ámbito de las migraciones o que trabaja o colabora en organizaciones de y para personas con discapacidad. Creo que esto es una oportunidad única porque además aprovecharemos la experiencia de nuestros estudiantes y justo por eso propiciaremos un intercambio más cercano, tratando de tener además sesiones virtuales todos los días jueves a fin de poder favorecer espacios de reflexión y de diálogo. También estamos esperando que con esta primera generación, además de desarrollar y explorar los contenidos que ya están ahí planteados, podamos generar alguna especie de recursos e insumos que nos puedan apoyar ante este momento de contingencia que vivimos en el mundo debido al COVID-19. Y estamos justo ya en el diseño y la consolidación de una unidad adicional que no estaba prevista en la primera fase de esta plataforma de capacitación, en donde nos adentraremos un poco a estos temas de la contingencia y sobre acciones para la acción humanitaria en estos momentos que vivimos. Entonces, bueno, sin duda hemos aprovechado estos eventos afortunados, llamémosle así, ¿no?, en el cual estamos sumando un esfuerzo para poder propiciar estos intercambios, el poder platicar nuestras experiencias y tener una nueva oportunidad de aprendizaje. Nuevamente, muchísimas gracias por su interés. Estamos muy contentos de poder iniciar este curso con ustedes. Nuevamente, a nombre de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, les deseamos muchísimo éxito y muchísima suerte en este curso. Bienvenidos sean. Hasta luego.